Entonces, nos llama mucho también la atención ese comportamiento. Pero volviendo al tema, señor Luis Mario, ¿de dónde provienen esos $200,000 que la sección de probidad determinó que no tienen justificación? ¿Cómo no, diputado Soriano? Primero quiero aclarar por un comentario que usted hizo que yo estoy aquí a título personal. Yo he venido como ciudadano a cumplir con la obligación que la convocatoria de esta comisión pues me infringe, y por tanto lo hice inmediatamente, sin excusas, sin viajes de última hora, porque quiero de buena fe colaborar con el cumplimiento de la finalidad de esta comisión. Por tanto, yo no vengo en nombre de la institución para la que laboro, sino que vengo a título personal, ¿ya? Respecto de todos los señalamientos que usted ha hecho, diputado Soriano, le pido disculpas por reiterarle lo que le voy a decir. La sección de probidad hace un... Entiendo esa parte, solo quiero saber de dónde vienen los fondos. Y ¿usted recibió $27,000 del diario de hoy, sí o no? La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, tiene una finalidad concreta, ¿ya? Que es la que el señor presidente me recordó cuando entramos. Y por tanto, lo que yo le puedo señalar es que la sección de probidad, una vez analizados y estudiados todas las explicaciones, justificaciones que yo le di en los muchos meses que este proceso duró, finalmente, al pasarlo a la Corte Suprema de Justicia, determinó el Pleno de la Corte que no había irregularidad en mi patrimonio. De parte del diario de hoy, independientemente del proceso justificativo, ¿verdad? ¿Recibió usted dinero proveniente del periódico El Diario de Hoy? ¿O de la sociedad Diario de Hoy? Editorial Altamirano. Uh-huh. Presidente, con muchísimo respeto, la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas o gobiernos anteriores, tiene una finalidad específica. Y por tanto, todo lo que tanto el diputado Soriano como usted, señor presidente, están señalando que la sección de probidad objetó en el primer informe, luego fue justificado y explicado, y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que no habían irregularidades ni indicios de enriquecimiento ilícito. Entonces nosotros requerimos del apoyo para poder realizar esta investigación con todas las personas que vienen. Entonces nuevamente le insisto que es necesario que responda a las preguntas de manera concreta. ¿Tiene la palabra? Sí, señor Luis Mario, con todo respeto, le voy a pedir que cuando nos dirijamos a usted, entremos en esa relación de escucharnos, vernos y comprender lo que estamos cuestionando. Yo creo que aquí no ha venido a tomar nota, señor. Presidente, perdón. Déjeme continuar, por favor. Por favor, diputado. Le hice una serie de preguntas y la mayoría del tiempo usted ha pasado escribiendo, pero está bien. Ahora, lo que yo necesito es que usted me vea la cara y me responda. ¿Recibió usted dinero el diario de hoy cuando era secretario jurídico de la presidencia por $27,000, sí o no? Diputado Soriano, al inicio... es grave que usted sea funcionario y reciba dinero de parte de un periódico. Al inicio de mi intervención, en este momento, quiero pedirle disculpas por no verlo cuando estaba preguntando, pero necesito escribir. Perdóneme. Yo le puedo repetir las preguntas cuantas veces usted quiera. Mi vocación es de investigador y lo que siempre hacemos es tomar nota, releer, entender y comprender. En el momento en que ya me dirijo a usted para responderle y darle los datos que usted quiere, por supuesto que lo voy a ver y que vamos a conversar. Ya, así que de verdad que le reitero mis disculpas por tomar nota en cada pregunta. Y le reitero, diputado Soriano, que la sección de probidad requirió explicación sobre todos los ingresos
que estimula. Señor Luis Mario, ¿por qué no pagó esos impuestos de esos $27,000 al fisco? Ese dinero puede servirnos pudo haber servido para el plan Supermano Dura que lideraban ustedes, o también pudo haber servido para escuelas, en aras de la transparencia. ¿Por qué no pagó esos impuestos al fisco? Diputado Soriano, todas las observaciones que usted ha leído y que está haciendo, la sección de probidad recibió de mi parte todas las explicaciones, todas las justificaciones y todos los documentos que comprobaron fehacientemente que se habían cumplido las obligaciones legales que tengo como ciudadano, como contribuyente. Y la Corte Suprema de Justicia, en pleno, señaló en la resolución final que no habían irregularidades en mi patrimonio ni indicios de enriquecimiento ilícito. También me llama la atención que usted recibió depósitos de una empresa llamada San Juan Macías, domiciliada en el paraíso fiscal en Panamá entre el año 2007 y 2008. Son hallazgos bien interesantes, señor Luis Mario, porque estos fondos no declarados, pues de alguna forma iban a parar a sus ingresos. Asimismo, presidente, ya casi para terminar mi intervención, disculpen que me he podido extender un poco, pero creo que era importante, dada la cantidad de información que tuvimos a disposición. En este país, señor Luis Mario, me permito comentarle, y espero que pueda verme. Esta no es una pregunta, este es un comentario. Las nuevas generaciones estamos luchando contra un cáncer que se llama corrupción, con un cáncer que nos ha venido lacerando como nación por décadas, que ha provocado que 3 millones de salvadoreños se vayan del país, que nos ha sumido en violencia, que nos ha sumido en un caos, y todo eso tiene su origen, y tiene origen la corrupción, sobresueldos, dineros que eran de parte del erario público y que fueron a parar a manos de corruptos de una u otra forma. Siempre se lideraron el mecanismo correcto para poder sustraer el dinero de la gente, dinero que tenía que ir para las escuelas, para la salud, para el fortalecimiento de la transparencia, para las instituciones que nos dan seguridad en el país. 37,000 millones de dólares se robaron en este país. Y la tarea que ahora tenemos es investigar qué porción de esos 37,000 dólares se le entregaron a usted en sobresueldos. Sobresueldos que su ex jefe confirmó. Este país ha sufrido mucho, y yo veo, cada vez que yo veo un editorial o un comunicado de donde usted trabaja, yo me pregunto por qué se llevaron 50 millones de dólares a un paraíso fiscal, dinero que nos pudo haber, de haber tributado, nos pudo haber dado 15 millones de dólares para poder hacer escuelas y trabajar. Todo eso es en aras de esas preguntas que le hacemos. Hemos logrado hacerle a su conocimiento ciertos hallazgos de la declaración de probidad, y por eso traemos esto al presente, pero no me ha respondido ninguna vez. Así que, gracias, presidente. Presidente, perdón, hizo señalamientos el diputado. No le he dado la palabra. Perdón, presidente. Tengo una pregunta antes con el diputado. El diputado me la estaba pidiendo desde antes. Pero ha hecho señalamientos, presidente, perdone que quisiera responder. Yo le voy a dar, porque vendrá la pregunta del diputado Castillo, y ya entonces nos meteremos a otro tema y nos habremos olvidado de los señalamientos del Lo que pasa es que el diputado Soriano ha estado hablando, le ha estado abordando el tema relacionado con probidad. Usted ha estado contestando desde su criterio, ¿verdad? Entonces él nada más hizo una ratificación de lo que ya él acotó. Igualmente usted le ha respondido desde su punto de vista todo lo que él le ha estado diciendo. Obviamente no respondió puntual, es el criterio que él tiene, y darle a usted la palabra para que reafirme lo que usted ya dijo no tiene sentido, a juicio de este presidente. Entonces le voy a dar, por favor. Yo le pido disculpas, por favor, y le pido 30 segundos. No voy a reiterar el argumento de probidad. Sea corto entonces, por favor. Claro que sí. Primero, ahí mis disculpas, presidente, porque voy a reiterarlo, pero esto muy rápido. La sección de probidad, cuando pasó esto y otros señalamientos a la Corte Suprema de Justicia, el Pleno señaló que no había ninguna irregularidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, tiene la palabra, diputado. Aquí dentro de los hallazgos aparece el nombre de un señor, Rubén Cornejo.
¿Esta persona era empleado de Casa Presidencial? No lo recuerdo, diputado Castillo. Señor Rodríguez, esta persona hacía constantes depósitos a su cuenta. ¿No recuerda usted a esta persona que hizo muchos depósitos en una cuenta a su nombre? Diputado Castillo, sobre esos depósitos a los que ya se refirió el diputado Soriano, yo lo que le quiero reiterar es que la sección de probidad consultó y pidió explicación sobre todos mis ingresos. Perdón. La pregunta es, ¿puedo ayudar? ¿puede confirmar que usted no conoció a esta persona? Diputado Castillo, yo lo que le puedo afirmar es que todos los depósitos a los que usted se está refiriendo y que ya se refirió el diputado Soriano, fue consultado por la sección de probidad. Luis Mario, ¿usted estaba consciente que le hacían estos depósitos mensualmente? Diputado Castillo, sobre los depósitos, ingresos y señalamientos que hizo la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Lo ha dicho. La pregunta es, ¿usted estaba consciente que estos depósitos eran realizados periódicamente a sus cuentas bancarias? Diputado Castillo, sobre estos depósitos y el resto de ingresos sobre lo que consultó la sección de probidad durante el proceso respectivo. Lo que pasa, señor Rodríguez, perdón que le he tomado la palabra, diputado, lo que pasa es que el tipo de respuesta, y le tengo que ser muy sincero, ese tipo de respuesta es una respuesta para obviar la respuesta que se busca, porque la pregunta es clara y yo le pedí a usted que nos saliéramos del marco de probidad. Ya no está el licenciado William Soriano preguntándole sobre e indagando sobre el proceso de probidad. Aquí yo le estoy haciendo una pregunta específica sobre la persona que le hacía depósitos. Yo entiendo que desde su criterio usted expresa que justificó algunas cosas o todo, si usted lo ve así, ¿verdad? Pero la pregunta que yo le estoy haciendo es concreta en relación a la persona que le hacía los depósitos. Es una persona, y el pueblo salvadoreño está escuchando este interrogatorio, este grupo de preguntas. Entonces, la pregunta es concreta. Había una persona que a usted le depositaba una cantidad mensualmente. No era poco. Usted dice que lo justificó. Entonces, la pregunta es, ¿quién era esta persona? Y esos depósitos, ¿sobre qué eran? Es una pregunta concreta, fuera, y le insisto, del proceso de probidad. Es una pregunta estrictamente de esta comisión hacia una realidad de una persona que le efectuaba depósitos a usted de manera continua. Y por favor, le pediría que no recurra a lo de probidad, porque es necesario contestarle al pueblo salvadoreño, ¿verdad? En cuanto a lo que se está preguntando, el pueblo está atento y si recurrimos a lo de probidad, de alguna manera estamos obviando las preguntas. Entonces, el proceso de probidad fue algo que al cual se requirió y fue abordado por el diputado William Soriano. Ahorita le estamos haciendo una pregunta específica, como le insisto, y le solicito que no dé su respuesta en base a lo de probidad, que no tiene nada que ver en esta pregunta. Gracias. Señor presidente, con muchísimo respeto, pues yo tengo el derecho de responderle en el sentido que considero pertinente la pregunta que usted me ha hecho. Y todos mis depósitos, todos mis ingresos, desde 2003 hasta 2016, que fueron auditados por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, sin importar la persona, empresa, organización que lo haya hecho, fueron auditados por la sección de probidad.
se me dio el tiempo para presentar las justificaciones, explicaciones y documentos del caso, y una vez presentado todo. Gracias, señor presidente. En esta comisión debemos tener claro, y lo tiene claro el pueblo salvadoreño, y no le estoy haciendo una pregunta, por tanto le suplico que pueda verme a los ojos, que cuando un citado viene y comparece a esta comisión tiene 3 opciones: contestar con un sí, con un no, aceptar o negar, o simplemente evadir una pregunta, y es lo que usted ha estado haciendo hasta este momento. Le quiero pedir, ya que es muy bueno memorizando respuestas, tal cual lo he hecho hasta este momento, no sé si lo que anota son las preguntas o las respuestas. Si son las preguntas las que anota, creo que si tiene esa capacidad de memorizar sus respuestas, puede tener la educación y pueda mirarnos a los ojos cuando le preguntamos. Si lo que necesita es tener un historial de las preguntas que le hacemos, creo que el equipo técnico le podría incluso hacer llegar numerando todas las preguntas que se le hacen. Se lo pido con todo respeto, y si se siente incapaz de poder procesar la pregunta que se le hace, con todo gusto se la volvemos a repetir las veces que sean necesarias. Pero por puro sentido común, cuando usted responde, nosotros lo miramos a los ojos, le prestamos la atención. Y yo quiero pedirle que en el caso de las preguntas que yo pueda hacerle, lo haga con el mismo sentido de respeto al que yo voy a dirigirme a usted. En base a eso, quisiera saber, señor Rodríguez, ¿en qué periodo usted fungió como secretario jurídico de la presidencia? Diputada Santos, antes de responderle, pues le debo una explicación y una disculpa por no verla cuando tomo nota, pero me parece que es importante que lo haga, porque de esa manera puedo entender exactamente el dato que ustedes quieren y responderles para colaborar con esta comisión. Por supuesto, cuando le responda, como ahora mismo, nos vamos a ver, y por supuesto que voy a tener la delicadeza como debe ser de verla, ¿ya? Fungí como secretario jurídico de la presidencia del 1 de junio de 2004 a enero de 2008. ¿Qué partido político representaba a su presidente en ese periodo? La elección del 2004 la ganó Alianza Republicana Nacionalista. ¿Usted sabe cómo se realizaba el manejo de gastos reservados mientras duró su periodo en funciones? No, diputada Santos. Dentro de las facultades que tenía como secretario jurídico de la presidencia, ¿no estaba a conocer sobre el manejo del uso de gastos reservados? No, diputada Santos. Hablamos que los sobresueldos que provienen de la partida secreta habían sido pagados a ministros y viceministros. En ese mismo orden de ideas, ¿se pagaron sobresueldos a su secretario jurídico y al secretario de la presidencia? ¿A su secretario? ¿A ellos? Al secretario ¿Jurídico? Sí. ¿Quién era en ese momento su secretario jurídico? Luis Mario Rodríguez. El Jurídico. El de la funda. Este señor Luis Mario Rodríguez, ¿cuánto recibía Luis Mario Rodríguez de sobresueldo de la partida secreta? No lo tengo exactamente, no, creo que son $7,000 mensuales que recibía. ¿Por los 5 años que estuvo? No, mientras duró, porque después se retiró del gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Luis Mario? No tengo exactamente la cantidad, pero debió ser 3 años y medio. Tengo entendido que es muy bueno memorizando respuestas, y quiero pedirle, por favor, que todas las preguntas que yo le haga las conteste de manera negativa, aceptándolo, pero no evadiendo a través de la memorización de alguna respuesta. ¿Cuánto recibía usted en concepto de sobresueldo? Diputada Santos, yo no recibía sobresueldos con la connotación que esta comisión ha desarrollado.
el ingreso extra a su salario que usted recibía, ¿cómo le denomina usted? Diputada, tampoco recibía ingresos extras, ¿ya? Recibía las remuneraciones que la ley establecía. ¿Cuánto recibió usted en concepto de remuneraciones en el periodo de sus funciones? ¿Cómo no, diputada? El cargo de secretario de Asuntos o al cargo de secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos correspondían 2 remuneraciones. La primera, fundamentada precisamente en el acuerdo ejecutivo del ramo de Hacienda. ¿El gobierno es legal, sí o no? Diputada Santos, las remuneraciones que tenía asignada la Secretaría... ¿Una doble remuneración, el gobierno es legal, sí o no? No puedo responderle con una respuesta. Entonces va de la pregunta. No, necesito explicarle. Contésteme sí o no y luego yo le doy la oportunidad de que me responda. No es posible, lamentablemente, diputada, explicar esto. Entonces déjemelo así. Evadió la pregunta. Yo quisiera poder responder porque creo que es muy importante y fundamental. Fíjese que a esta comisión le interesa conocer la verdad y sus respuestas que evaden mis preguntas no me dan un razonamiento que yo pueda llegar a la verdad. Yo quisiera razonarle lo siguiente. Las disposiciones generales de presupuestos prohíben que un funcionario tenga un doble cargo, uno en el Ministerio de Economía y otro en el Ministerio de Agricultura. Pero lo que yo le estoy diciendo es que la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos tenía 2 remuneraciones amparadas en la legalidad que ya le di. Lo considero usted una persona que respeta los procesos. Entonces yo nuevamente le solicito que cuando no se le dé la palabra, por favor, en respeto al pueblo, en respeto a la comisión, no tome la palabra, por favor. Disculpa, gracias. Presidente, pero las preguntas de ese tipo... Ella la retiró. Es importante responderlas. ¿Verdad? Quiero recordarle que la logística y el procedimiento está controlado por presidencia de la comisión. Entonces, por favor, gracias. Sí, presidente. Sí, queda para el pueblo salvadoreño que está tan pendiente, es visible que él esté evadiendo las preguntas. Otra pregunta, señor Rodríguez. ¿Cuál fue el motivo que a usted le expusieron por el cual recibiría remuneraciones? Diputada Santos, perdone, no comprendo su pregunta. El motivo que le expusieron por el cual recibiría remuneraciones, ¿me podría explicar, por favor, ampliar? Cuando usted tuvo el primer contacto con la persona que decidió hacerlo parte del gobierno, el expresidente Saca, tuvo una entrevista inicial en donde le planteó que quería que le apoyara como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos. En ese momento fue que, supongo yo, acordaron el monto que usted iba a recibir para usted legal. ¿Se le explicó a usted o usted expuso el motivo por el cual merecía una remuneración? Bueno, lo primero, diputada Santos, es que yo solicité una explicación al Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de las remuneraciones que competían a la plaza de secretario para Asuntos Legislativos. ¿Usted declaraba impuestos sobre este dinero que recibía en efectivo ante el Ministerio de Hacienda? Cuando a mí se me invita al Ejecutivo y yo pido una explicación legal en el Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de estas remuneraciones, se me explica que esas remuneraciones recibidas al amparo de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su respectivo reglamento, así como el acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda que contiene la clasificación para las transacciones financieras del sector público, que fue publicado en el Diario Oficial, eran equivalentes a gastos de representación y por tanto no tributaban. No declaraba, ok. Pero usted afirmó hace unos segundos que era parte de una misma remuneración. Entonces, ¿cómo es posible? Porque su criterio es que ambas consistían en una sola. Entonces, usted, si ambas consistían en una sola, no podía pagar por una tributación y por la otra no. O sea, al consolidarse desde su punto de vista y criterio alegado, efectivamente se pagaba una sola tributación por ambas, si nos mantenemos bajo sus respuestas anteriores. Entonces, obviamente, o se pagaba tributación por esa una
esa única remuneración que usted alegó, ¿verdad? ¿O eran dos remuneraciones? Porque usted ahorita las está dividiendo y anteriormente las juntó. Señor Rodríguez. Presidente, si me permite, perdón. Tiene la palabra, tiene la palabra. Era una sola remuneración en la que, perdón si quiero los sentimientos de alguien, pero igual que como ustedes reciben una sola remuneración y ahí se señala los gastos de representación que son absolutamente permitidos y válidos de acuerdo a la ley respectiva. Pero está diferenciado, el salario está diferenciado de la remuneración. En efecto, estaba diferenciado en la remuneración que me correspondía como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Cuando yo pregunto al Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de este tema, se me dice que la diferenciación, igual como está en las constancias de salario que ustedes reciben, hay una diferenciación. Interrumpa, pero nosotros cuando recibimos esos gastos de representación está documentado en la tramitología de las finanzas y va completo. Claro. Pero el diputado Soriano no va a recibir en efectivo o en cheque un sobresueldo, o tal como usted lo llama, una remuneración a otro lugar. Entonces, y solo le expiden un recibo. Es totalmente diferente. Yo, presidente, solo le quiero insistir que la fundamentación legal que se dio de acuerdo a este acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda era precisamente que eran equivalentes a gastos de representación y por lo tanto la regla que ustedes conocen es que no tributaban. Tiene la palabra. Y solamente mencionar, a mención del señor Rodríguez, que hablaba y hacía la comparación de los gastos de representación y los sobresueldos, o como usted le quiera llamar, un gasto de representación jamás en esta Asamblea Legislativa es mayor al salario, a diferencia de usted cuando lo recibía, que era 3 o 4 veces más mayor al salario que estaba establecido en dicha ley. Tengo 3 últimas preguntas. No era una pregunta. Es que usted aquí ha venido a responder nuestras preguntas, no a hacer comentarios. Yo ¿sí? solo quisiera decirle... Pero es que no tenemos lugar a comentarios. Y no fue una pregunta. Voy a las últimas 3 preguntas. Palabra de 5 segundos, de verdad. Voy a las últimas 3 preguntas. Equivalente a gastos de representación, no gastos de representación. Es decir, no puede tener el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos gastos de representación porque no hace un trabajo como el que hacen los diputados de ir a los ciudadanos. 5 segundos, dijo. Sí, es cierto, presidente. Bueno, gracias. 3 últimas preguntas. ¿Quién le entregaba los sobresueldos o las remuneraciones, como usted le llama? Y lo que quiero señalar es que Pagaduría entregaba la de pago en la Secretaría Jurídica y por lo tanto las remuneraciones eran depositadas o en ese momento, como cualquier profesional, se empezaban a pagar todas las obligaciones que se tenían. Es decir, la instancia correspondiente de Casa Presidencial es la que hacía llegar todas las planillas y se procedía entonces a la entrega. Cuando usted dice que recibía en efectivo, ¿quién se lo entregaba en efectivo? Insisto, que lo que hacían era que la instancia respectiva de Casa Presidencial, aquí no estoy seguro si Pagaduría o la instancia que fuera, no era de mi competencia, hacía llegar, como en cualquier oficina pública en este caso, a mi oficina, a la Secretaría Jurídica, la planilla para firma y lo que se tenía que firmar, y era entonces la secretaria la que recibía. ¿Ya? Y luego, pues yo inmediatamente le decía que había que pagar obligaciones. Ok, recuerda muchas cosas, pero hay algunas que no. También mencionarle al pueblo salvadoreño que cuando el señor Rodríguez se refiere a que era un dinero que provenía de la hacienda pública, reiterarles que era un dinero proveniente del pueblo salvadoreño. Que estaban en la Ley de Administración Financiera del Estado. La pregunta es, ¿de cuánto era el valor? De acuerdo a la Ley de Administración Financiera del Estado y al acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda, que estaba desarrollado y amparado en la Ley de Administración Financiera del Estado, el cargo de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos tenía 8,000 y luego por ley de salarios tenía los 2,580 que ya le mencioné. ¿Por ley de salarios cuánto dijo, perdón? Son los, para darle el dato exacto, 2,580.53. Mire, ¿y no le pareció a usted extraño de que le ofrecieran $8,000
en concepto de otro sueldo que fuese y mayor a lo que usted ganaba normalmente por la ley de salarios? Como no, diputado, a mí nunca se me ofreció un complemento salarial. A mí se me dijo que el cargo de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República tenía como salario una $2,000. Una disposición que de acuerdo a la ley era de $8,000 más lo que... Pero ¿no le pareció extraño a usted? O sea, la pregunta es, ¿no le parecía extraño que la ley de salario estableciera $2,000 y las otras prerrogativas $8,000? Siendo que usted es bien acuicioso. No me pareció extraño porque lo que se explicó cuando yo solicité que se me dijeran los argumentos legales. ¿Quién le dijo esos argumentos, perdón? Técnico del Ministerio de Hacienda. ¿Quién era el técnico, perdone? Lamentablemente, como esto fue en 2004, yo no recuerdo el nombre del técnico, pero sí esto fue reiterado cuando yo consulté de nuevo al exministro de Hacienda. ¿Quién era el ministro? ¿Quién era el ministro? William Handel. Lo que se me dijo ahí fue precisamente que la plaza de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos tenía una remuneración que estaba amparada en el acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda, amparado a su vez en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Salarios por las cantidades que ya le mencioné. Le voy a reiterar la pregunta, ya se le hicieron, pero no la contestó. ¿Conocía usted la partida de donde le iban a entregar los $8,000? No era competencia de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos. ¿Me podría responder con un sí o con un no? Si usted conocía o no, él lo puede responder fácilmente. No era competencia de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos conocer cuál era la asignación presupuestaria de donde provenían esos fondos. De verdad, mis disculpas, pero creo que es importante. Le reitero la pregunta. Usted me puede responder, pues ya lo ha hecho en varias ocasiones respondiendo con un sí o con un no. Y yo creo que usted me puede entender fácilmente. ¿Conocía usted si efectivamente de dónde iba a provenir o qué partida se iba a utilizar para cancelar los $8,000? Mis disculpas, diputado, porque lo que le tengo que decir es que no era competencia de la Secretaría para... ¿Le parece a usted legal eso? El expresidente Saca manifestó que ese dinero fue obtenido de las partidas secretas. ¿Le parece a usted legal eso? Yo no puedo especular ni referirme a lo que dijo un tercero, diputado. Okay. Si gusta, me ayudan, por favor, con respecto al video, donde manifiesta efectivamente que se obtenía ese dinero justamente de la partida secreta. Y lo dijo la persona que lo puso a usted en ese cargo de gran confianza dentro del gobierno. El primero, sí, el primero, por favor. El primero que pusieron. Hablamos que los sobresueldos que provienen de la partida secreta habían sido pagados a ministros y viceministros. En ese mismo orden de ideas, ¿se pagaron sobresueldos a su secretario jurídico y al secretario de la presidencia? ¿A su secretario? ¿A ellos? Al secretario jurídico. Sí. ¿Quién era en ese momento su secretario jurídico? Luis Mario Rodríguez. El jurídico. El de la funda. Este señor Luis Mario Rodríguez, ¿cuánto recibía Luis Mario Rodríguez de sobresueldo de la partida secreta? No lo tengo exactamente, no, creo que son $7,000 mensuales que recibía. ¿Por los 5 años que estuvo? No, mientras duró, porque después se retiró del gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo el señor Luis Mario? No tengo exactamente la cantidad, pero debió ser 3 años y medio. En promedio, digamos que por 3 años el señor Luis Mario Rodríguez recibió en concepto de sobresueldos que venían de la partida secreta $7,000. Es lo que recuerdo, diputado. Es lo que recuerdo. Ok, según lo planteado por parte de su presidente en aquel momento, la persona que lo llevó a estar en ese cargo de alta confianza, manifiesta que ese dinero fue obtenido de la partida secreta. Le consulta a usted, hoy sí puede usted exponer y ampliar con respecto, ¿considera usted que eso es legal? Diputado Coto, yo no voy a especular sobre la afirmación de un tercero. Y por tanto esa es la explicación que dio el presidente y bueno, no tengo yo comentarios al respecto. Le consulto, ¿nos mintió entonces el señor Antonio Saca? Yo no puedo especular sobre las afirmaciones de un tercero, diputado. Una pregunta solo aunando. Cuando usted, señor Rodríguez, establece de que había una legalidad y que usted pudo constatar una legalidad en lo que le pregunta el diputado Coto, ¿nunca se preguntó como abogado por qué esa remuneración no seguía la tramitología normal y legal dentro de
las finanzas del Estado o dentro de la gerencia financiera respectiva para dicho pago, sino que se tenía que ir aparte y firmada por un recibo aparte donde no había documentación dentro de la tramitología financiera de la institución. O sea, porque digo yo como abogado, si recibo un dinero y sé que es parte de una remuneración y si sobre todo sustento que es uno solo, yo entiendo que me van a pagar dentro de la tramitología institucional financiera, no en un recibo aparte, en una oficina aparte, solamente. Ok. Como no, presidente, yo cuando recibí la invitación de formar parte del Ejecutivo, consulté, como ya les mencioné, con el Ministerio de Hacienda, en este caso el técnico y luego con el ministro Handal, sobre la legalidad de estas remuneraciones. Y cuando se me explicó tanto el acuerdo ejecutivo publicado en el Diario Oficial como el sustento en la Ley de Administración Financiera del Estado, yo vi que existía la legalidad respectiva de la remuneración del cargo. Ahí le explicaron a usted que se efectuaba mediante un recibo firmado en una oficina X donde no se seguía una tramitología financiera institucional. No, presidente, esas cuestiones operativas cuando ya empezamos a elaborar, llegaba la planilla y la documentación respectiva y se procedía a firmar, a dejar constancia. Prosiga, diputado, por favor. Gracias. Normalmente las personas al margen de la ley, los pandilleros, llaman a la extorsión renta, pero eso es en su connotación. Ahora se le llama de otra manera a un sobresueldo. Le consulto, ¿verdad?, en razón de su amor por la patria que ha manifestado tener durante años. Si a usted no le hubieran ofrecido esos $8,000 más, ¿usted siempre habría sido secretario jurídico de presidencia? Diputado Cotto, perdone, pero no comprendo bien su pregunta. Si por favor me la puede reformular. Con gusto. Si gusta le voy a argumentar previo. Por favor. La palabra que usted ha manifestado ha dicho efectivamente que cuando se le ofreció el cargo correspondiente y que se le ofreció fue el presidente Antonio Saca en aquel momento, le manifestó que justamente iba a tener sus sueldos a través de la ley de salarios legal en este país y que se iba a dar un salario extra o se iba a dar otra compensación económica, cualquier connotación que usted le quiera referir, a la cual no voy a entrar en alusión. Si a usted no le hubieran ofrecido ese aumento de salario por el mismo cargo, o como usted le quiera decir, usted siempre hubiese servido a este país, ¿verdad? A mí se me habló de una sola remuneración, integrada, como ya lo mencioné al inicio de mi intervención. La remuneración era entregada en la Secretaría Jurídica. Dije que la modalidad era parte depositada en el banco y la otra era enviada por la instancia respectiva, pagaduría supongo, a la Secretaría Jurídica, la recibía mi secretaria y ella ya sabía las obligaciones que tenía que pagar como cualquier profesional. ¿Y usted firmaba esos documentos? Firmábamos en efecto toda la documentación que se nos enviaba. Entonces usted firmó varios documentos o recibos recibiendo esos $8,000. ¿Es así? Firmábamos toda la documentación que se nos enviaba mensualmente para comprobar la recepción de nuestra remuneración. Ok. Si usted pudiese ver su firma en un documento, podría constatar si es suya o no es suya. Depende del tipo de documento, diputado. Si yo le mostrase el documento correspondiente, usted podría reconocer si la firma que está plasmada en el documento es suya o no. Es posible, sí. Sí. La que está ahí, por favor. ¿Puedo responder, diputado? Sí, le pregunto, ¿esa firma considera usted que es suya o no es suya? Diputado, esto es una fotocopia de un recibo. Sí. Y por lo tanto yo no puedo expresarle la veracidad de mi firma sobre una fotocopia, sobre un documento que tiene fotocopia. Usted lo puede observar y tiene rasgos a su firma, sí o no. No puedo, diputado, confirmarle si eso es así en una fotocopia de un recibo.
Entonces, ¿no quiere usted dar certeza si ese recibo que usted tiene ahí, que es una copia original es una copia que es una copia del original, ¿verdad? No puede usted verificar si esas facciones que están ahí es suyo esa firma o no es suya. Perdón, quizás para abonar a la pregunta del diputado. Este recibo, y para que el pueblo salvadoreño entienda, este recibo es parte de una entrega que hizo el señor secretario privado del señor Tony Saca durante él fungió como presidente, el señor Charlet. Obviamente está acompañada de una declaración testimonial de parte de ellos. Solo advertirle al pueblo salvadoreño y a usted, señor Rodríguez, que el original forma parte de en un proceso judicial, que es el que se le siguió al señor Saca. Se ha pedido la certificación de dicha documentación, no la tenemos, pero en un momento la tendremos. Por eso es que el diputado le está haciendo la pregunta en relación a si la firma tiene rasgos. Eso es lo que ahorita le está abordando él. No le está diciendo si es sobre la veracidad, pero sí, si la podemos volver a proyectar, por favor, para que la vea el señor Rodríguez. Y le hacía esa pregunta porque al poner la firma de cualquiera de nosotros podemos de alguna manera determinar si se asemeja, inclusive en un porcentaje o no, a una firma de cualquier persona. Gracias. Como no, presidente, yo con muchísimo respeto quiero insistirle que sobre una fotocopia yo no puedo expresarle la veracidad o si tiene rasgos o no parecidos a mi firma, porque precisamente se trata de una fotocopia. Prosigan. Le voy a presentar. Permítame, téngalos ahí, un momentito. Le voy a presentar otro recibo, una copia de otro recibo, y usted verifica, me puede decir si la firma plasmada ahí es suya o tiene rasgos consistentes a su firma normal, ¿verdad? ¿Cómo no? De fecha San Salvador, 27 de septiembre del año 2004. Se lo presento. Gracias, diputado. Me dijo, perdón, sobre este nuevo documento. Sí puede verificar que si tiene rasgos que coincidan con su firma. Igual, diputado Cotto, se trata de una fotocopia. Yo no puedo confirmar la veracidad de este documento. Bueno, quizás he solicitado al equipo técnico, tenemos una firma en original suya, que es la firma donde se le notificó la convocatoria. Entonces vamos a solicitar que la pongan ahí para poder hacer una comparación. Dentro que se le ha puesto en este momento, coinciden o no coinciden con rasgos que pueden orientar que le pertenece a esa firma. Esa es la pregunta en especial. Como no, diputado Cotto, yo no puedo decirles si hay rasgos similares o no, porque como firmé la citación que ustedes me enviaron, lo que no sé es si esa que está... Perdón, permítame la citación en original, por favor, gracias. Hágasela ver a él, por favor. Esa sí es su firma. Esta sí es mi firma. Reconoce su firma, que es la que está al lado derecho, ¿verdad? Sí. Esta misma que está a la derecha. Muchas gracias. Esa que está ahí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ok. Le voy a pasar nuevamente el recibito y solamente quiero que me ayude usted, por favor, a leerlo en concepto de qué recibía el dinero. Diputado Cotto, yo lo invitaría con muchísimo respeto a que lo lea usted. No es una competencia mía ponerme a leer estos documentos. Yo estoy acá para colaborar y para responder preguntas, pero no para leer documentos. Ok, se lo voy a leer yo entonces. ¿Cómo no? Permítame. Y termino. Recibí de la Secretaría Privada de Presidencia de la República la cantidad de $8,000 en concepto, y aquí me llama mucho la atención, de bonificación especial correspondiente al mes de septiembre del año en curso, San Salvador, 27 de septiembre del año 2004. Según este documento, que también está en un proceso correspondiente, manifiesta que era una bonificación especial. Le consulto, en los recibos que usted firmaba,
aparecía tal concepto? Diputado Cotto, yo les mencioné que en su momento se llevaba tanto las planillas como toda la documentación respectiva para que se pudiera suscribir, ¿verdad? Le reformulo entonces la pregunta. Cuando usted firmaba esa documentación, ¿en qué concepto le aparecía justamente en la documentación correspondiente? ¿Cuál era el concepto que decía? ¿Bonificación especial, sobresueldo, doble sueldo? ¿Cómo le aparecía? Para serle sincero, no lo recuerdo. Nunca se percató. Diputado Cotto, claro, pero no recuerdo exactamente el concepto. Comprenderá usted que esto fue hace más de 14 años, ¿verdad? Lo que sí le aseguro, diputado Cotto, es que firmábamos la documentación respectiva para dejar constancia de la recepción de nuestra remuneración, que por cierto era una remuneración fundamentada en toda la legalidad que pues ya le mencioné en esta comisión. Término con lo siguiente. ¿Nos quiere usted hacer creer a nosotros que no revisaba la documentación cuando usted, hemos observado en esta comisión, es una persona muy minuciosa en todo lo que hace? En ese sentido, le reitero la pregunta y con eso termino. ¿En qué concepto firmaba usted cuando recibía, siendo que es una persona con una alta capacidad retentiva? Le reitero, diputado Cotto, que firmaba toda la documentación que nos presentaban para dejar constancia de la recepción de nuestra remuneración, pero discúlpeme, el concepto exacto no lo recuerdo. Rodríguez pertenece a sueldos que recibía el señor Luis Mario Rodríguez. Yo dije que el señor Luis Mario Rodríguez pertenecía a otra organización, siendo para corrección, para efectos de grabación, que el señor Luis Mario Rodríguez pertenece a FUSADES. Me gustaría también que el equipo técnico, presidente, nos apoyara proyectando el video. Por favor. Proyecten, por favor. El cargo de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos es el licenciado Luis Mario Rodríguez. Tenía él un sobresueldo en un inicio de $8,000 y luego él conversó con el señor presidente y le dijo que necesitaba que se le aumentara el sobresueldo a $11,000. Señor Luis Mario, acabamos de ver las declaraciones. Luces, por favor. Del ex secretario del señor Elías Antonio Saca, en el que manifiesta que no le alcanzaban los $8,000 mensuales y que se reunió o conversó con el presidente Elías, en ese momento con el presidente Elías Antonio Saca, para pedir un aumento y que este fuera de $11,000 de sobresueldo. ¿Me puede explicar o me puede comentar qué fue lo que habló usted con el señor Antonio Saca en ese momento, en el que argumentó que $8,000 mensuales no le alcanzaban? Gracias, diputada Pineda. Yo quiero aprovechar su pregunta para señalarle que no hubo negociación ni solicitudes de aumento. Señor Luis Mario, le recuerdo que en esta comisión usted está juramentado para decir la verdad. Ha manifestado que en ningún momento hubo un aumento de la remuneración o este bono especial que se recibía por parte de la presidencia hacia su persona. Y acá tenemos adjunto la imagen en el que claramente, si comparamos las 3 firmas de los recibos anteriores con esta más la firma de su notificación, podemos ver que tiene rasgos similares y que acá tenemos un recibo con fecha 24 de abril del 2008 por $11,000 en concepto de bonificación especial correspondiente. También le recuerdo, señor Luis Mario, que estos recibos están agregados al proceso penal que está contra el señor Elías Antonio Saca, por lo que tienen un carácter público y también sirven como prueba en dicho proceso. ¿Me podría decir, señor Luis Mario Rodríguez, si esta firma coincide o tiene rasgos similares a la mostrada en los recibos anteriores y a la mostrada o la que usted hizo en la notificación? La puede observar detenidamente. Como no, diputada Santos, yo no puedo confirmar, perdón, mis disculpas, perdón, diputada Pineda, yo no puedo confirmar lo que usted me está comentando porque se trata de una fotocopia y por lo tanto, simple y sencillamente no puedo referirme a eso.
Si me permite, con su venia y la del señor presidente, porque yo creo que la confusión se ha generado por lo siguiente. Primero, por la declaración que hizo el señor secretario, y pues yo quiero ahí de nuevo reiterar que no hubo negociación ni solicitudes de aumento. Quiero reiterar que cuando ejercí el cargo de secretario, entre junio de 2004 y enero de 2008, no negocié, ni solicité, ni me fue ofrecido un aumento de las remuneraciones. La confusión puede venir de lo siguiente, diputada Pineda. En 2008 yo ya no ejercía el cargo de secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Retomé el ejercicio privado de la profesión. Ese año fui invitado por el entonces secretario técnico del expresidente Saca, el licenciado Eduardo Ayala Grimaldi, para apoyarlo con mis servicios profesionales privados en la revisión del esquema, contenido, metodología y resultados de la que se conoció como Comisión Multidisciplinaria, quien me invitó precisamente por la experiencia que tuve, no solo en los años anteriores como director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, sino durante esos 3 años y medio. Recuerde que yo renuncié en enero de 2008, terminó mi ciclo en el Ejecutivo y retomé lo que venía haciendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esa es la confusión que se ha dado como consultor invitado por parte del secretario Ayala Grimaldi. Lo que hice fue, y quienes son consultores seguramente lo han sido ustedes o los que nos están viendo, presentamos un cronograma de actividades. Señor Luis Mario Rodríguez, manifiesta que prestó servicios profesionales. Yo acá he leído el examen de probidad. ¿Y por qué entonces, si prestó servicios profesionales, usted no pagó los impuestos por estos $11,000 ni hizo la declaración correspondiente? Y de hecho cito lo que dice el examen de probidad en uno de sus párrafos. Agregado anterior a las declaraciones de pago impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios durante este año, no reporta ingresos en mención el declarante para sus irregularidades. Es decir, que se encuentra cero durante este año. Es decir, que en el examen de probidad se manifiesta que nunca ingresaron el pago de los tributos por estos $11,000. Como usted lo ha manifestado, muchos de nosotros sabemos que cuando se brindan servicios profesionales, por ley se procede a hacer el respectivo descuento o la respectiva tributación por estos $11,000. De esto ser así, ¿por qué usted no declaró los impuestos? Aunado a eso, cuando se sigue una consultoría, se tiene que seguir un procedimiento ya establecido en la norma respectiva, ¿verdad? O sea, no es que se contrate a alguien, esa documentación no existe, sino que hubo una contratación no siguiendo la norma respectiva, si ese fue el caso. Abonado a ello, señor Luis Rodríguez, aprovechando que me va a responder por qué no había pagado el impuesto de estos $11,000, ¿usted considera que era ético que le adjudicaran a usted este supuesto estudio cuando ya se sabe que el procedimiento, cuando son adjudicaciones por servicios profesionales, tiene que haber una entrega de ternas de profesionales para poder valorar cuál es el precio más bajo a pagar? ¿Considera usted ético que siendo ex empleado se le adjudicaran consultorías de casa presidencial directamente a usted? Cuando la sección de probidad solicitó explicaciones sobre todos los ingresos entre 2003 y 2016, yo presenté toda la documentación respectiva, todas las explicaciones, todas las justificaciones, y la Corte Suprema de Justicia determinó que no habían irregularidades en mi declaración ni que hubo indicios de enriquecimiento ilícito. Por otra parte, ante la llamada del secretario Eduardo Ayala Grimaldi, yo estaba convencido que el secretario cumplió todos los procedimientos respectivos. De hecho, lo informado en ese momento por el secretario fue que esto venía de fondos de cooperación y que él lo había coordinado con otras secretarías de la Presidencia de la República, y que por el expertise que yo tenía, habiendo sido 6 años director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y pues el cargo que había desarrollado en la presidencia, que él quería que yo estuviera en esta situación que, por cierto, su nombre la describe, una situación muy, muy compleja por la crisis financiera de 2008. Me llama la atención algo, señor Rodríguez. Nosotros le presentamos un recibo por $8,000, el cual usted no reconoció.
Pero este de $11,000 de manera tácita usted lo está reconociendo porque está dando explicaciones por ese recibo de $11,000. Déjeme decirle que cuando se contrata una consultoría tiene que haber un acuerdo del titular, ¿verdad? Siguiendo la normativa respectiva. Se sigue un procedimiento, tanto en la gerencia financiera como en toda la institución. No se hace mediante un recibo de esa naturaleza. Pero sí me llama poderosamente la atención y quizás quiero reseñar eso en el sentido que el pueblo debe ver de que sí está dando explicaciones por el recibo de $11,000, pero no por el de $8,000. Gracias. Exacto. Aparte de recibir su salario nominal y público, recibía en un tiempo $8,000 en concepto de sobresueldos, que fue elevado a $11,000, y aparte de eso, el estudio del doctorado también salió de la partida secreta o de los gastos de presidencia. Sí. Es decir, el señor Luis Mario Rodríguez es doctor gracias a esta dádiva que le daban de parte de la partida secreta de presidencia. Sí, así que aquí está en el memorándum que envió al señor presidente. Me permito leerlo, señor presidente. Dice, señor presidente de la República, con copia al secretario privado de la presidencia, asunto, autorización para participar en doctorado y apoyo económico, fecha 29 de agosto del 2006. Señor presidente, atentamente le informo que después de haberme sometido a las pruebas que realizara la Universidad Autónoma de Barcelona, he sido admitido en el programa de doctorado conjunto a ciencias jurídicas que se desarrolla en la Universidad Española mencionada en coordinación con la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Universidad Nacional de El Salvador. El programa tiene una duración de 2 años lectivos y 1 para la realización de la respectiva tesis doctoral. Las clases se realizan en fechas previamente establecidas y en horarios que permitan a los doctorandos cumplir con sus obligaciones laborales. El costo del programa incluye el pago de una matrícula de 2.542.41 euros, equivalente aproximadamente a 3.400, lo cual incluye costos de transacción hacia cuentas de la Universidad Autónoma de Barcelona, más 24 mensualidades de la universidad local, en mi caso la Universidad Dr. José Matías Delgado, que ascenderán a 175 mensuales, haciendo un total de 4.200. Por lo anterior, respetuosamente solicito a usted la autorización correspondiente para ingresar a dicho programa de doctorado, comprometiéndome a cumplir responsablemente, como hasta la fecha lo he venido haciendo, con las obligaciones que mi cargo exigen, así como considerar un apoyo por parte de la Presidencia de la República en lo que se refiere a la matrícula de $3.400, asumiendo el suscrito pago las 24 mensualidades señaladas equivalentes a $4.200. Agradeciendo su apoyo, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi más alta consideración y estima. ¿Me puede explicar? También al inicio usted manifestó que tenía un salario de $2.580 y en ese momento más los $8,000 que estableció, de los cuales tampoco pagó impuestos, haciéndose un total de $10.580 mensuales. ¿Me puede explicar, si recibía $10.580 mensuales, por qué no le alcanzaban para pagar su doctorado y se tuvo que pagar desde los fondos de Casa Presidencial? Cómo no, diputada Pineda, con todo gusto. Muchas gracias por leer el memorándum. Yo creo que se explica por sí solo en varios aspectos, en varios sentidos. Primero, el interés, mis disculpas si hay falta de modestia, por seguir formándome. Yo creo que eso es fundamental en cualquier profesional, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en cualquier institución pública o en el sector privado. Cuando se trata del sector público, incluso la Constitución establece la carrera administrativa, no con el total de lo que valía el doctorado, sino que con el 50%. Entonces ahí es donde teníamos que entrar los que queríamos aspirar a esto, a pedir los apoyos respectivos. Ese doctorado no se realizó en España, como se ha dicho en redes sociales. Ese doctorado se realizó en El Salvador. Los profesores de la Autónoma de Barcelona venían a El Salvador y estuvimos un año en la sede de la Universidad Nacional, otro año en la sede de una universidad privada y un año más haciendo la tesis doctoral. Entonces no viajé al exterior para cursar este programa. Bueno, no vamos a releer el memorándum, pero si lo ven ahí,
el compromiso de las cuotas mensuales fue mío. Es decir, que la presidencia puso un esfuerzo menor del que yo puse para pagar las cuotas, las 24 cuotas del doctorado. Fíjese, señor Luis Mario, Sí. que lo quiero interrumpir porque el esfuerzo menor que usted dice que hizo la presidencia, yo tengo acá, esto está en el portal de la Universidad Nacional del Salvador, precisamente en la misma fecha en el que usted solicitó ese esfuerzo menor por parte de la presidencia, que 16.980 jóvenes estaban aplicando a querer entrar a la Universidad Nacional para apenas sacar una licenciatura. Mi pregunta es, señor Luis Mario, teniendo 16.980 jóvenes aspirando a entrar a la universidad, ¿por qué los salvadoreños tuvimos que pagar su doctorado si usted ya ganaba $10.580 mensuales? ¿Es acaso ético eso? ¿Lo veía bien usted cuando teníamos 16.980 jóvenes peleando por sacar una nota y entrar a la universidad y sacar una licenciatura? ¿Por qué los salvadoreños tuvimos que pagar su doctorado cuando usted ya tenía un doble ingreso, sumando $10.580? Y usted lo manifestó. Es un esfuerzo mínimo de Casa Presidencial el que hizo con usted. Pero ¿por qué si era tan mínimo, por qué no se lo financió? Gracias, diputada Pineda. Cualquiera que está en un cargo público y que se encuentre estudiando para seguir formándose, pues está pagando sus estudios con el salario que obtiene de su cargo público. No es una dádiva la que está recibiendo, no es un regalo, mucho menos un soborno, porque está desarrollando funciones muy claras, ¿ya? Y por tanto, en efecto, hay ahí un uso de dinero público, ¿verdad? Independientemente que lo pague con su remuneración o que se lo pague su empleador, ¿ya? Pero es que, señor Luis Mario, para mí, solo le voy a dar eso para que sea más fuerte, para que pueda extenderse más en su respuesta. ¿Cómo no, diputada? Pero es que para mí el pago de este dinero en específico, de estos $3.400, para mí significa menos medicina en una unidad de salud, menos inversión y desarrollo en un municipio. $3.400 puede cambiar parte de la infraestructura de, por ejemplo, alguna sede policial. Pero, ¿cuál fue su criterio para decir que estos $3.400 no sirvieran para el pueblo y solicitarlos para que sirvieran para que usted se siguiera formando? Diputada Pineda, ya le mencioné que en la Constitución se establece la carrera administrativa y que en todas las instituciones públicas debería existir ese respaldo para que los empleados y funcionarios públicos continúen formándose. Eso es a lo que yo asistí en ese momento, pidiendo a través de este memorándum ese apoyo. Yo, pues, respeto mucho su criterio y las comparaciones que hace, ¿verdad?, respecto de lo que se pudo haber pagado en lo que menciona de la policía y hospitales, pero también insisto que la mayoría del costo de ese doctorado fue pagado a través de mi remuneración que recibía. Señor Luis Mario, cuando usted entró a trabajar a FUSADES, ¿les explicó que tenía doble remuneración? Diputada Pineda, nunca tuve doble remuneración. La remuneración asignada al cargo de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia era una sola, integrada por lo que ya le comenté en base a todas las disposiciones legales. Y respecto de mi trabajo en FUSADES, creo que no es competencia. Vuelvo a reformular la pregunta. Por favor. Cuando usted entró a trabajar a FUSADES, le explicó que tenía un salario asignado por la ley de salarios y un bono especial del cual no pagaba impuestos. Tenía una sola remuneración, diputada Pineda, y no un bono
acaba de manifestar que los $8,000, como se lo explicaron, que eran gastos de representación. Yo acá tengo el detalle de su plaza y dice en específico sueldo 2,080, gastos de representación 571.43. Quiero dejar en constancia que el acceso a esta información es público, cualquiera puede constatar, y usted ha dado información falsa, puesto que los gastos de representación señalados es de $571 y no de $8,000, como lo había manifestado. Entonces, a efectos de grabación queda constancia de que el señor Luis Mario ha mentido a esta comisión. Volviendo a la pregunta, señor Luis. Puedo solo comentarle con todo respeto, diputada Pineda, no es correcto lo que está mencionando. Expliqué al inicio con claridad que era una sola remuneración fundamentada en las disposiciones presupuestarias que ya le señalé, y que cuando pedí las explicaciones del caso, tanto al asesor del Ministerio de Hacienda como al señor ministro William Handel en ese momento, se me explicó que la remuneración que estaba fundamentada ya en las disposiciones que ya comenté, el acuerdo ejecutivo en el ramo de Hacienda publicado en el Diario Oficial, tenía una valoración equivalente a gastos de representación. La otra que está ahí, mencioné desde el inicio que estaba por ley de salarios. Entonces tenía doble gasto de representación, porque yo acá tengo la imagen del presupuesto de la Nación en la época en la que usted era asesor de asuntos legislativos y jurídicos, y acá dice que por sueldo se recibían $2,080.58 y por gastos de representación 571.43. Cualquier persona puede investigar esto, entonces es de conocimiento público. Luego me manifiesta que la otra remuneración era en gastos de representación, es decir, que usted recibía dos remuneraciones en conceptos de gastos de representación. Lo que le dice la diputada, señor Rodríguez, es que en el decreto 351, publicado el 30 de junio del 2004, se establece claramente... ahí está. Por eso es que ella le está preguntando que si tenía doble gasto de representación. Porque eso ahí está, eso es el presupuesto de la Nación en la época que usted era secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que argumentó que eran $8,000 cuando se le explicó a usted en conceptos de gasto de representación, pero en el presupuesto en la época en la que usted era el asesor está claramente establecido que solo eran 571.43. A partir de eso nace mi pregunta, señor Luis Mario, es decir, que usted tenía dos pagos en conceptos de gasto de representación, uno por $8,000 y otro por 571.43. Podía haber doble gasto de representación porque no había doble salario. Entonces, ¿por qué los recibía? Era una sola remuneración, y la explicación que se me dio en su momento por el técnico respectivo y por el ministro Handel es que esta remuneración que comenté era un equivalente a gastos de representación. Con esa expresión, el exministro de Hacienda, con la expresión de equivalente, lo que quiso decir es que para efectos de tributación se veía como equivalente a gastos de representación. Pero acuérdese que también mencioné al inicio de la comparecencia que como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos es muy diferente a un diputado que tiene gastos de representación y que sí se mueve y necesita. Entonces, señor Luis Mario Rodríguez, el ministro de Hacienda le dijo que no iba a pagar impuestos. Lo que dijo el titular de Hacienda en ese momento era la interpretación que se hacía de todas las normas legales que existían para efectos tributarios. Llama poderosamente la atención porque FUSADES ha venido vendiendo o manifestando que está en contra de la corrupción. De hecho, saca varios boletines hablando de los sobresueldos, de las remuneraciones al margen, y me preocupa muchísimo que tenga la capacidad de sacar boletines en los que dice sobresueldos no contemplados en la ley de salarios a funcionarios y empleados ejecutivos son una práctica que carecen de transparencia e injustificada. Entonces, la verdad es que no entiendo cómo es que su organización saca boletines hablando de la transparencia, pero dentro de las filas tiene a un director que no pagó impuestos por $8,000 y $11,000. Yo creo que sería de cuestionarnos cuál es el verdadero rol de FUSADES, si hacer contraloría o cubrir los actos de corrupción que se han venido naturalizando por muchísimo tiempo. Y bajo esa lógica, entonces, organizaciones como FUSADES se vuelven cómplices de la corrupción. Y de verdad, yo sé que no es el espacio, presidente, y quizás cierro mi intervención diciendo que si las organizaciones se terminan desnaturalizando y terminan
de alguna manera avalando la corrupción de sus miembros, estas organizaciones están en contra de la ley. Y de verdad que no es la función de una organización tapar actos de corrupción. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Romero. Presidente, solo un comentario muy breve. Aunque no brevemente, por favor, brevemente. Gracias, aunque no hay pregunta. La naturaleza de esta comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos es precisamente llamarnos a título personal ahora a los ciudadanos que en aquel momento ejercimos una función pública, no venir y poner sobre la mesa a las instituciones, empresas o lugares para los que trabajamos. Yo estoy acá a título personal, no estoy como representante de la institución y además he reiterado a lo largo de esta comparecencia que pues hubo un examen completo de la sección de probidad y que la Corte Suprema de Justicia declaró totalmente sin irregularidades mi patrimonio. Tiene la palabra, diputada. A mí siempre me acostumbraron a tener una buena comunicación visual, señor Rodríguez, y fue imposible en mi primera intervención lograr que usted me viera a los ojos cuando le preguntaba. Y para que no tengamos problema con sus preguntas, yo se las escribí para que las guarde incluso de recuerdo ahí en su libro. Pero antes que nada mencionar que he visto un doble discurso en esta tarde. El señor Rodríguez intenta evadir su vinculación con FUSADES, pero lo cierto es que ha ocupado la fundación para hablar de principios democráticos, de probidad, de transparencia. Y es curioso saber a qué transparencia se refiere, si él toda la tarde ha estado evadiendo las preguntas y ha estado omitiendo decir la verdad. Pero hablando de vinculaciones de empresas o instituciones, como usted mencionó, no puede desvincular de alguna manera el partido al cual perteneció. Y en base a eso, le voy a pasar la primera pregunta para que me vea cuando se la hago. Señor Rodríguez, ¿usted perteneció al Partido Arena? Yo, diputada Santos, me inscribí al partido para participar en un proceso interno que fue muy breve, muy desorganizado, porque no existía una ley de partidos que ordenara las competencias internas, y luego renuncié. Aquí está la segunda. ¿Se puso alguna vez usted el chaleco del Partido Arena? Son preguntas que no tienen ninguna relación, diputada, con la naturaleza de esta comisión. Entonces, yo de verdad que le agradezco y mucho, porque pensé que no iba a reír en la comisión, pero y no es una risa de burla ni mucho menos, sino de relajación, incluso de descanso, ¿ya? Me alegra relajarlo porque lo vi un poco estresado. Bendito Dios, no, fíjese, mantuve la serenidad y mucho. La he mantenido, gracias a Dios. Pero no son preguntas entonces que estén vinculadas con la naturaleza de la comisión. A mi parecer son muy vinculantes, pues fue el partido que confió en usted para poderlo proponer como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Usted ha hablado toda la tarde de su profesión y de el interés en cada vez prepararse más. Incluso para usted es bastante necesario o justifica que los pagos que se hicieron de remuneraciones extras y además de los estudios que usted obtuvo a partir del dinero del pueblo salvadoreño eran retribuidos por su servicio al pueblo. Y usted sabrá que su puesto también era político, porque fue nombrado por un presidente de la República electo popularmente por un partido político. Por eso a mí sí me parece que es muy vinculante las preguntas que le hago. Pero como no me la pudo responder, yo sí traje una foto y me alegra hacerlo reír otra vez, porque realmente indigna. Indigna muchísimo que un partido como este se haya burlado tantos años de nuestro pueblo salvadoreño. Indigna que instituciones como FUSADES ahora
reclamen transparencia y reclamen probidad, cuando por años cubrieron a personas. Ahora vienen y dicen, son reos. ¿Cómo van a creer en los reos? Pero se les olvida que la misma bandera que la representa ahora la diputada es la que representaba a esos corruptos que están presos, a muchos que más adelante pues vamos a descubrir cuáles fueron sus actos de corrupción, y me indigna muchísimo. Y por eso decidí participar yo como candidata a diputada en mi departamento de La Libertad, porque quería hacer un cambio en mi país. Y entre las tantas promesas de campaña que hicimos, pueblo salvadoreño, estamos aquí cumpliéndolo a través de esa comisión, que si bien es cierto no tiene facultades de la Fiscalía y tienen una etapa en la que solamente vamos a emitir un informe con recomendables a diferentes instituciones, me place estar aquí sentada descubriendo tantas mentiras que recibimos por años. Y quizás no viene al caso, y me disculpo, presidente, por salirme del tema, pero creo que sí es vinculante la pertenencia a un partido político que le ha hecho mucho daño a nuestro pueblo salvadoreño. Y además de eso es vinculante que una fundación que tiene incluso dentro de la ley de ONGs en su artículo 5 la responsabilidad, y que partiendo de eso la misma ley se expresa y habla de que los miembros que pertenecen a esta deben responder la representación que hacen. Y hablar de esa transparencia, hablar de esa probidad y esta ética, también es necesaria hacerla ver de vez en cuando en estas comisiones. Y la última pregunta, y con esa quiero cerrar, señor Rodríguez, señor parte de la Fundación FUSADES. Acá está. Cuando participó en las internas para ser presidente de la República, ¿sentía usted que el partido lo representaba ética y moralmente a usted? Gracias, presidente. Diputada Santos, reitero de nuevo que la comisión tiene como competencia un tema concreto. Muy bien pensado, señor Luis Mario. Usted tenía muy claro cómo procedía la ley en este país. Sabía que los magistrados de la Corte Plena no le iban a investigar los años posteriores a la finalización de su ejercicio. Y podemos ver claramente cómo su patrimonio y los ingresos en sus cuentas bancarias se quintuplican en los años posteriores, para de repente caer a mínimos drásticos, a mínimos históricos. Lo felicito porque lo pensó muy bien, pero se le olvida que ahora, es más, yo ya tengo listo mi voto para que los delitos de corrupción no prescriban. Y tenemos una mejor herramienta que se llama extinción de dominio. Así que lo que le prometimos a la población en campaña fue que iban a devolver lo robado. Hoy les estamos mostrando que así robaban, cómo robaban el dinero. Cuando el señor Félix Cristiani, que estuvo aquí acompañándonos, llegó a la presidencia de la República, la deuda externa del país eran 2.000 millones de dólares. 30 años después, la deuda llegó a 19.800 millones de dólares. Señor Rodríguez, parte de esa deuda, parte de ese dinero sirvió para pagarle sus sobresueldos. Y en sus escritos, y los escritos que lidera FUSADES, ahí se quejan de la deuda del país. Pero permítame decirle que muchos millones de dólares de esa deuda se destinaron a corrupción y no al desarrollo de nuestra nación, y mucho menos al combate de la corrupción y al fortalecimiento de la transparencia. Usted ha sido un gran defensor de la transparencia y de la lucha anticorrupción, y eso es envidiable. Pero déjeme decirle algo. Desde el momento en que usted acepta fondos que eran destinados, debieron ser destinados al desarrollo de nuestra nación para su propio beneficio, porque aquí no me puede decir a mí que usted ganaba más en lo privado que en lo público, porque sabemos que en lo público usted llegó a ganar casi, 14.800 dólares, sumando todas las remuneraciones que usted cataloga. Y ahora, en la empresa privada o en la fundación que usted trabaja, pues es 8.000 dólares menos su salario. Se cae ese cuento, se cae ese argumento de que en la empresa privada valoran mejor a los profesionales y hay que subirle el sueldo en el gobierno a los que llegan de la empresa privada.
tenemos pruebas abundantes, pero quiero dejar ya de lado el cuestionamiento y quiero hacerle una reflexión que me permita que usted nos mire a los ojos. Nosotros, yo acabo de cumplir 30 años, nosotros queremos liberar nuestra nación de la corrupción. Ver partidos como Arena, ver partidos como el FMLN, que han sido los garantes de los mecanismos de corrupción que han sangrado a nuestra nación por tantos años. Eso queremos dejarlo atrás. Y no es un tema personal hacia usted, sino es un tema contra la lucha contra la corrupción. Quiero finalizar mi intervención, presidente, diciéndole que esta comisión ha hecho un trabajo bastante serio. Hemos analizado cada uno de los movimientos bancarios del señor Luis Mario Rodríguez y tenemos abundante evidencia.